Bueno, Óscar, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es lo primero, siempre que empezamos unas entrevistas, lo primero, gracias por tu tiempo. Tú, lógicamente, en Inglaterra, bueno, estuviste en Brighton, estuviste en Watford, y en Brighton coincidiste con Andrea Orlandi. Andrea Orlandi colabora con nosotros habitualmente y él siempre da su versión de las cosas. Entonces me interesaba mucho hablar contigo, entre otras cosas, para conocer desde el punto de vista del entrenador cómo era Andrea Orlandi, joder, porque él siempre dice que lo hacía todo estupendo, que entrenaba perfecto. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia un año entrenando a Andrea Orlandi. Ya empezamos fuerte. Sí, ya empezamos. De momento ha habido dudas ya. No. Pues es un chico que, como el staff era español, ya desde el primer día nos ayudó mucho. Nosotros teníamos un inglés, bueno, aceptable, pero tampoco un nivel muy alto, y tanto él como Calde, como Bruno nos ayudaron mucho en ese sentido, y como jugador pues solo puedo decir cosas buenas, porque era un chico que no creaba problemas, entrenaba siempre bien, hubo épocas en que jugó menos, después acabó jugando mucho en una posición quizá que no era la que él estaba más acostumbrado a jugar, pero pensábamos que podía rendir muy bien, porque tenía muy buen pase, veía el fútbol fácil, y bueno, cuando lo cambiamos de posición es cuando empezamos a ir para arriba y jugamos el playoff. Ya le habéis metido una presión ya para empezar al pobre Óscar, que ha tenido la mala suerte de entrenarme un año. Y ahora que tú ya estás retirado, ahora ya puedes decirle todas las cosas que nunca le dijiste en la temporada que estuvisteis juntos. Dijiste, oye, odiaba aquel ejercicio. No, para nada. Yo solo, Óscar, en el canal he hablado de mi carrera, de los entrenadores que he tenido, y tú has salido bien parado siempre. Sí, es verdad, no ha habido cierto. Nunca, eso es real, eso es así. Totalmente cierto. Y los recuerdos no se puede decir lo mismo de todos, ¿eh? No, pero los recuerdos contigo siempre han sido buenos. Fue una temporada que yo tuve una lesión, primer partido de liga, fue complicado. Siempre que pudo me puso a jugar, siempre me ayudó, nos ayudamos el uno al otro. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas de tu primer día en Brighton. Ahora Brighton es un club totalmente diferente a lo que era, pero nosotros entrenábamos en una universidad, teníamos unas instalaciones, bueno, que no eran fantásticas, y yo recuerdo tu primera charla. Claro, en pretemporada mucha gente joven, mucho chaval que se unía a los entrenamientos, y recuerdo que terminaste de hablar y vinimos a tu encuentro y dijiste, oye, menos mal porque no se encontraba, digo, realmente todavía no sé dónde estoy, ¿no? Digo, yo creo que cuando llegaste dijiste, ¿qué es esto, no? Sí, la primera charla, aparte, no sabía que iba a hablar a los jugadores. O sea, que me encontré, me llevaron a una sala y después vi a todos los jugadores y toda la gente del staff y del club. Digo, hostia, claro, no tenía nada preparado en inglés y todo esto. Digo, bueno, voy a buscar a los que hablan español, y no los encontraba. Y bueno, no recuerdo ni lo que dije, pero fue algo muy corto, porque digo, no te líes a hablar aquí ahora mucho, porque ya normalmente la primera impresión tienes que preparártela y tiene que ser buena, porque es la primera impresión, muchas veces es la que queda, ¿no? Y yo digo, déjame hablar poco y nada, supongo que la gente esperaba que diera un discurso mucho más largo, pero es que no tenía nada preparado, y aparte fue una medio encerrona, porque yo no sabía que iba a hablar ya a los jugadores, y había también jardineros, había mucha gente allí. Digo, no. Digo, hasta las familias, déjame asegurar el tiro y después ya... No diga ninguna barbaridad. No, y aparte que con mi nivel de inglés tampoco podía enrollarme mucho, porque dirían, buf. No, pero hablabas mucho mejor de lo que crees, de lo que creías en aquel momento. Sí, supongo que sí, pero uno siempre cree que claro, porque era mi primera experiencia en Inglaterra, había estado en Tel Aviv, que también hablaba un poco en inglés, pero tenía traductor, porque allí muchos jugadores no hablaban inglés, sino que solo sabían hebreo y hacían la traducción al hebreo, y entonces era mi primera experiencia hablándolo todo en inglés. ¿Cómo es importante esto es una de las cosas que te quería preguntar, porque tú has tenido una amplia experiencia internacional, estuviste en Israel, en Francia, en Inglaterra, en España, etc. ¿Cómo de importante es dominar el idioma? Es decir, la comunicación. O sea, realmente, por ejemplo, en Inglaterra, ¿notabas que había cosas que no lograbas, que no acababan de llegar el mensaje por la dificultad del idioma? Bueno, supongo los primeros meses seguro que sí, porque estás acostumbrado a hablar español, a dar instrucciones en español, y los primeros meses traduces, y la traducción siempre hay palabras que no te salen. Sí que tuve la suerte también de que había gente española en el staff, que estaba en el sub-16,
Joaquín. Joaquín, sí, sí. Y después Nathan Jones, que vino de ayudante, también hablaba español y eso me ayudó. Y también mucho Matt, el profesor de inglés que tuve allí, me ayudó muchísimo, porque bueno, yo tenía una base y pensaba que con esa base, pues bueno, como mucha gente en España, que piensas que hablas inglés y cuando sales fuera ves que tienes un nivel muy, muy bajo. Y lógicamente saber idiomas te abre puertas, pero al final el jugador te caza rápido si ve que le puedes engañar o que no sabes de lo que hablas, por eso tienes que medir muy bien tus palabras los primeros días. Yo creo, perdona Ilie, si puedo decir algo de Óscar, más allá de que su inglés era muy bueno y que a lo mejor él muchas veces quería expresar cosas que no podía porque se sentía limitado, lo que yo te veía a ti como entrenador, que para mí es una cosa buenísima, era que el mensaje era muy directo y muy claro. Entonces, a pesar de que igual tú en inglés no te sentías tan cómodo, todos los jugadores lo entendían a la perfección. Y para mí, en las medias partes, he tenido pocos entrenadores como tú, en el sentido de que decías o dabas en el clavo en las cosas en las que teníamos que mejorar o hacer en la segunda parte. Entonces, hay entrenadores que igual con el lenguaje se pierde algo porque es en lo que ellos tienen su fuerza, ¿no? En motivar o entonces en trasladar una idea en la que necesitan que se les entienda perfectamente, pero Óscar se hacía entender porque era así. O sea, yo creo que tu lectura de partido, yo que no sé si estás de acuerdo, pero es algo que te diferencia de otros entrenadores, ¿no? Que tú llegas a la media parte con mucha tranquilidad, te tomabas tus minutos para, no sé si teníais, si os lo grababan desde arriba o no, pero entrabas y lo tenías claro y decías esto y esto, y nosotros salíamos la segunda parte y venga, vamos a intentar hacerlo, otra cosa es que saliera. No, en esto yo creo que también se ha mejorado mucho porque ahora podemos poner imágenes a la media parte. Ya no es solo el mensaje vocal que puedes, sino que son imágenes. Para un jugador tú le puedes explicar, oye, que estás haciendo esto, que tienes que cambiar esto, pero si tú se lo enseñas en imágenes, claro, el jugador te puede decir, no, yo creo que no es así, tal y cual. Si tú se lo enseñas en imágenes, no hay duda. No hay duda, y en eso el fútbol ha mejorado mucho y en muchas cosas es de gran ayuda para el entrenador. Porque yo, por ejemplo, lo que dice Andrea, ya tengo pensado qué es lo que le voy a decir, que podemos mejorar. Si lo puedo reforzar con imágenes, pues mucho mejor. Claro. Cuando llegaste a Brighton, ¿intuías que el club iba a hacer el recorrido que ha acabado haciendo? Precisamente ahora, cuando estamos haciendo esta entrevista, el Brighton se ha clasificado por primera vez en toda su historia para competiciones europeas después de un histórico sexto lugar. ¿Intuías que el proyecto iba encaminado hacia ese...? Para ser sincero, no. Una de las causas por las que me voy es por eso, porque veo que al año siguiente el club quiere deshacerse de prácticamente los mejores jugadores, la idea de reforzarse no coincidía con la mía y al año siguiente el club tuvo muchos problemas para mantenerse en segunda división de Inglaterra. Yo creo que eso les abrió los ojos y después el club ha cambiado mucho, sí. ¿Y tú? Yo, a ver, se intuía que al menos los pasos eran esos, ¿no? Un poquito, y cuando yo llego a Brighton era un poco que queríamos replicar lo que habíamos hecho en Swansea, ¿no? Empezar con un budget más limitado, un estadio nuevo, una metodología de juego diferente a la que se juega en Inglaterra, porque se inició con Gustavo y Óscar, pues siguió esa evolución con peores jugadores. Yo creo que tú tuviste un peor equipo respecto a mi primer año en Brighton y aún así clasificamos para el playoff. La ciudad deportiva se iba a estrenar a los pocos meses, nosotros no llegamos a verlo, pero ya solo viendo el estadio, la ciudad deportiva y lo que se presuponía que el club quería hacer, yo sí que veía que en un futuro el Brighton iba a estar en la Premier, pero tampoco no sabía que el club, bueno, no sé si por mejores jugadores me incluyes, pero se deshicieron de mí, pero sí que es verdad que el año siguiente fue un año complicado. Fue un año en el que Brighton se salva de milagro, con Sami Hyypiä, que también tiene una idea de juego diferente, pero que no tenía los jugadores, la cosa no iba y tuvo que venir Houghton y jugar más a la inglesa. O sea, toda esa idea de que vamos a tener una filosofía diferente, vamos a jugar, la tuvieron que romper para salvarse primero y luego ascendieron jugando a lo Houghton, que era completamente diferente a lo que por lo que nosotros habíamos firmado por el Brighton. Que hubiese llegado a Premier seguro, yo eso lo tenía bastante claro, pero claro, verles clasificar para Europa, pues eso ya son palabras mayores. En el Brighton, cuando tú estabas, ya estaba el actual propietario, Tony Bloom, que es un personaje del que hemos hablado mucho, porque es un personaje particular.
No sé cómo fue tu trato con él, si tuviste mucha relación o no. Alguna vez le he preguntado a Andrea y me ha dicho que no, que le había visto 2 veces o una vez en una cena y tal. Pero no sé si con el entrenador tenía más relación. No, personalmente, o sea, cara a cara no. Sí que hablábamos por teléfono antes de los partidos, pero no antes y después. Entonces, muchas veces quería que le hiciera el resumen de lo que había pasado, de lo que había visto, pero sobre todo antes de los partidos sí que el día antes siempre me llamaba para ver cómo había ido la semana, qué idea tenía qué equipo tenía pensado poner, y eso sí. Pero aparte de eso, no, durante la semana no lo veíamos y el día de partido tampoco. Y a ti, Óscar, la cosa de hablarle a los jugadores después del partido, que es muy inglés, sí, que esto no lo había habido, a ti no te gustaba mucho no. eso. Entonces eso lo dejabas a Nathan más. Sí, a mí me gusta, depende del día. Depende del día, sí. Me gusta, o sea, escoger. Si ganó 4-0, sí. No, al revés. Muchas veces hablo cuando perdemos. Pero muchas veces si ganas y todo eso, digo, joder, sí, no hay están necesidad, contentos, ¿no? Tampoco hay necesidad. Aquello de verlo como una obligación, no, porque muchas veces el jugador también está cansado de escuchar al entrenador, ya ha escuchado la charla de antes, ha escuchado venga, ahora otra vez, y acaba el partido y muchos ya están cansados, muchos ya están pensando en ir a cenar, muchos, digo, tenemos toda la semana por delante como para, sí que puedo dar algún refuerzo positivo si el equipo ha perdido o lo veo desanimado o tal, pero normalmente los días que se gana y todo eso no. Y Nathan me dijo, es que en Inglaterra se hace y tal y cual, bueno, pues si quieres hazlo tú. Es que es después de cada partido, Sí, y yo me pongo en la piel del jugador y digo, claro, ahora le entrado otra vez, ahora la paliza otra vez, ahora que me va a explicar. Y claro, los jugadores que han jugado y todo eso están contentos, pero los que no han jugado, de joder, aguantar ahora a este tío otra vez aquí que te esté pegando la brasa. Yo creía saber cuándo tenía que hablar yo o cuándo podía hablar Nathan para, bueno, pues para seguir un poco la rutina que se seguía en Inglaterra. Tú que has trabajado con jugadores de muchas nacionalidades diferentes, no sé si trabajar con los ingleses, si notaste algo diferente, si tenían un carácter diferente, una forma de trabajar diferente, que te costó más o menos. Sí, cada nacionalidad tuya. No es que todos los jugadores sean iguales, pero tú ya ves diferencias. Yo, por ejemplo, cuando llegamos a Brighton, los jugadores desayunaban Nutella y había mucho chocolate y claro. Nos quitaron la Nutella. Nos quitaron la Nutella. No, pero Juan Torrijo, el preparador físico. Se la quitamos y los 3 primeros partidos oficiales perdimos. Y me viene el capitán, que era un escocés, Gigi, que yo ya tenía problemas para entenderlo, que me venía a hablar así, que se comía las letras y todo eso, y claro, me empezó a decir que claro, que nos habíamos quitado la Nutella, que era una cosa importante, que no sé qué, después de los 3 partidos. Y después tuvimos la suerte que los 3 siguientes ganamos. Y después fui yo que le dije, bueno, Gigi, ¿ahora qué? La Nutella ya no es tan importante, que hemos ganado 3 partidos. A los jugadores, yo también he sido jugador, y si se lo hacen venir bien para su interés, que tampoco era una gran cosa la Nutella, pero si queríamos poner unas normas no podíamos decir, bueno, ahora hemos perdido 3 partidos, ahora vuelve la Nutella, no, teníamos que seguir una línea, y la suerte que tuvimos que después ganamos 3 partidos seguidos y pude decirle, oye, la Nutella no es tan importante. Además de... Pero se hablaba en el vestuario de la Nutella. ¿Se comentó, no? Se comentó. Pues en realidad las beans las dejamos porque claro, es una cosa ya... Sí, pero la Nutella vimos que no... O sea, una de las cosas que realmente te llamó la atención fue el tema de la alimentación. Sí, la alimentación, y otro tema también era que iban mucho al gimnasio el día antes del partido, a hacer muchas pesas, sobre todo la parte de arriba, y eso, bueno, yo hablé con Juan Torrijo y dijo, es que no entiendo por qué hacen eso y tal y cual. Y bueno, me vino un día el preparador físico, Juan, me dice, no, es que unos me dicen, no, es que como el partido es por la tele, queremos salir así un poco. Digo, hostia, no me jodas, que fue por eso, ¿sabes? Había situaciones de este tipo que eran muy nuevas para mí, ¿sabes? Que los jugadores estuvieran haciendo pesas de brazos, de pecho el día antes de partido, pues claro, era una cosa que me chocaba, como me chocaba, hostia, con la intensidad que se entrenaba, porque pensaba, después de 2 días de fiesta, claro, pues en Inglaterra pues se bebe mucho también, y digo, a ver cómo van a venir, y hostia, entrenaban muy bien.
muy bien, con mucha intensidad. Se van unas patadas que yo tampoco estaba acostumbrado a, digo, hostia, estos se van a matar aquí en el entreno y tal, pero muy nobles, sí. Tú no eras, ¿no?, de los del gimnasio. No, yo no. Estábamos hablando de jugadores británicos. Es que no le veo haciendo. Yo no iba ni el día antes del partido ni durante la semana, no iba mucho. Pero una cosa que introdujo también Óscar con Juan Torrijo era el prepartido, la preparación al partido. En el vestuario, todo el equipo, quien jugara y quien no jugaba, hacíamos nuestros plans, nuestros ejercicios de core, de prevención, eso lo tenían súper estudiado. La verdad que Juan, el preparador físico, era un crack, y yo creo que en eso, no solo en Nutella, sino también en la preparación física, tuvisteis choques. Yo en lo que vi que al jugador inglés le costó más fue en entender también los entrenamientos. Me acuerdo los primeros juegos de posición, que tú te deberías volver loco, que muchas veces se ponía él a jugar y demostraba su calidad, y se veía que había sido un jugador de mucho nivel, pero claro, el jugador inglés no lo entendía. Pues pero no entendía el ejercicio, propiamente. El ejercicio, cómo iba. Entonces, cuando habla de intensidad, Óscar, es que intensidad para todo. Entonces, hay momentos en los que también hay que pensar, y nos costó, como equipo, costó que esa metodología entrara, pero también los resultados ayudaron, el equipo creció. Yo me acuerdo que él le dio oportunidades a jóvenes, a Soli, ¿no? Fuiste el primero que hizo jugar a Soli March, a Rohan Ince, que también era un joven que nosotros no, que no había estado cerca del primer equipo y jugó muchos partidos, y se vio como que el jugador no solo asimiló la metodología, sino que empezó a pensar más, ¿no?, en esa temporada en Brighton. Pero al principio yo decía, yo creo que el míster se va a querer ir en 3 semanas, porque aquí no estamos entendiendo nada de lo que él plantea. Y en eso sí que creo que te intentamos ayudar, sobre todo los españoles estuvimos ahí empujando para que la cosa funcionara. ¿Adaptas los ejercicios y el modelo de juego un poco a los equipos, culturas, países, o digamos que...? No, la filosofía y todo eso siempre es la misma. El modelo de juego intento, ya antes de firmar, ver si puedo implementarlo. Como ha dicho Andrea, allí había estado Gustavo Poyet, había visto muchos partidos y veía que había jugadores de calidad para poder hacerlo. Pero bueno, cada entrenador tiene su manera de entrenar, y yo antes de ir a un equipo sí que valoro si mi modelo de juego se puede adaptar a ese equipo. Siempre hay retoques, no es lo mismo entrenar en Francia que en Inglaterra o en Austria, y no es lo mismo entrenar jóvenes a un equipo más veterano, pero sí que el modelo, la filosofía es siempre la misma. ¿Te parece importante haber sido jugador para luego haber sido entrenador? Me parece importante porque dentro de un vestuario puedes llegar a entender muchas de las situaciones que pasan, o muchos de los pensamientos que pueden tener los jugadores. También de entrada el jugador ya te mira diferente. Si has estado en depende de qué equipos, si has jugado en depende de qué competiciones, ya tienes un respeto al principio ganado. Y yo creo que básicamente son estas dos cosas, porque después tienes que demostrar, porque desde el minuto 1 el jugador te está analizando. Yo lo hacía con los entrenadores que tenía, digo, uy, yo qué sé, es un cantamañana, o este quiere vender una cosa que él no se la cree. Y si tú te crees lo que explicas, el jugador eso también lo nota. Y si tienes claro lo que vas a explicar o cómo quieres jugar, eso el jugador lo nota. Si empiezas a dudar, el jugador se da cuenta y tienes mucho perdido ya. ¿Alguna vez te ha pasado, ahora que dices esto de el jugador lo nota, además, siempre, a veces hablando incluso con Andrea, comentamos esta situación de que a veces el entrenador, un poco el vestuario se le come? No sé si alguna vez tú has tenido esa sensación de el vestuario se me está complicando, tengo que hacer un giro, han perdido la confianza, ¿no? Siempre se habla de lo mítico de hacer la cama, que yo no sé si eso existe o no existe, pero no sé si alguna vez has tenido la sensación de decir, este vestuario es complicado, ¿cómo lo gestiono para recuperar, digamos, el poder sobre el vestuario? Sensación de haber perdido el poder, no. Sensaciones diferentes durante la temporada, sí. Hay veces que tienes que sentarte con los capitanes, porque los capitanes son los que están en el vestuario, y también ves si están de tu parte, te pueden ayudar o no. Siempre tienes que detectar a 3 o 4 jugadores con los que puedes tener reuniones para ver qué se puede hacer mejor, qué nota la plantilla o qué quieres. Pues claro, si tú vas jugador por jugador, cada uno te va a explicar su historia. Los capitanes pueden aglutinar un poco el sentimiento, y tú también ves si es un buen capitán o es un capitán que mira por él, ¿sabes? Porque a lo mejor el capitán tiene un interés que el grupo no tiene.
Entonces, por eso me gusta reunirme con diferentes jugadores. Cuando estoy, cuando entrenaba al extranjero, intentaba, si hay muchos grupos dentro de un equipo, intentar coger alguno de cada, porque no puede ser que me reúna solo con todos los ingleses o solo los españoles. Tienes que ir, y muchas veces utilizaba gente del staff para hacer esa función. Decir, oye, ves a hablar aquí con estos, a ver qué se está cociendo, pero qué es lo que se puede mejorar, qué podemos hacer para cambiar una dinámica o qué es lo que notan ellos, porque a veces tú les estás insistiendo en una cosa y los jugadores a lo mejor dicen, o sea, esto no creo que nos funcione, pues intentar variar un poquito. Esto en entornos internacionales siempre ha pasado esto de los grupos, ¿no? Siempre me recuerdo una época en Swansea que había muchos españoles y se convirtió al final en un poco un problema, porque había como dos grupos muy separados. Yo no sé si, y de hecho creo que algún entrenador, no sé cuál fue, que llegó y un poco rompió eso, dijo, mira, voy a vender a 3 o 4 españoles para que se rompan un poco los grupos. Yo no sé si tú eso lo ves como un problema o te ha pasado alguna vez. Decir, oye, aquí hay dos grupos muy cerrados, o un grupo muy cerrado de jugadores locales, por ejemplo, no se te integran, no sé, te parece eso en el vestuario es un problema. Sí, a ver, todo, igual que los jugadores, como entrenador también vas mejorando, también ves, yo que sé, a la hora de comer, si están todos juntos, intentar cambiar algunas cosas, ¿sabes? Algunas, si comparten habitación, a veces es complicado hacerlo, pero intentas buscar maneras para que, sobre todo, a mí no me importa que todos los españoles estén juntos, porque es normal, porque salen a cenar con la familia, es normal que después estén juntos hablando, pero si vemos que no se relacionan con los otros, entonces sí es un problema, o que los ingleses están solos, o los franceses, eso pasa en muchos clubs. No solo con jugadores, sino con el staff. Yo cuando llego a un sitio, he llegado a Francia y más de la mitad del staff es francés. Y nosotros llegamos, que somos españoles, tenemos que hacer para integrar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta importante. No llegamos y decimos, bueno, nosotros somos los más listos, somos los más buenos, no necesitamos de nadie, sino que miramos por el bien del grupo, y por el bien del grupo del staff y el bien del grupo del equipo, porque al final todo eso es muy importante para que un equipo funcione. De los países donde has entrenado, ¿cuál es el que has estado más a gusto? A mí me ha gustado mucho Inglaterra, pero en Austria estuve muy bien, en Salzburgo. Muy buenas condiciones de trabajo, jugadores jóvenes de mucho nivel, que estaban siempre preparados para mejorar. No en vano la mayoría están en los mejores equipos ahora de Alemania, en Inglaterra, están en muchos países. En Austria la verdad que trabajé muy bien, estuve muy a gusto. Pero por un tema de mentalidad, sí, de jugador joven que te sigue, mentalidad joven, tienen mentalidad alemana, austríaca, incluso los que vienen de fuera. Muchos ya llevaban algunos años en el filial y la verdad que en Red Bull en esto lo cuidaban mucho y se trabajaba muy bien. Yo como entrenador aprendí mucho también allí, aprendí mucho. Red Bull no es el primer caso, pero quizás sí es el que ha tenido más éxito o lo ha desarrollado mejor, el tema de la multipropiedad en el fútbol. Yo no sé si eso tú cuando estabas en Salzburgo, digamos, eras consciente de la estructura o tú estabas solo concentrado en Salzburgo. O, digamos... No, a ver, tenía que ser consciente sí o sí porque me quitaban a los mejores jugadores. O sea, si no eras consciente me daban una bofetada de realidad y uno me lo quitaron el último día de mercado. O sea, tenía... Pero en ese momento sí que es verdad que me enfadé, pero al final tienes que entender que es una empresa muy grande, que el equipo importante estaba en Alemania, o el equipo donde habían puesto muchos esfuerzos, y eran un poco los de Alemania que fichaban a los jugadores jóvenes para Liefering, que era el equipo que estaba en segunda de Austria, para después pasar al Salzburgo y después pasar al Leipzig. Eran clubes diferentes pero con una misma idea. Siempre hablamos del tema de Championship, que es una de las ligas, siempre se suele decir en Inglaterra, que son un poco presuntuosos, pero siempre se suele decir que es la sexta liga de Europa,
¿no? Después de las 5 grandes ligas, Championship sería la sexta, con esta visión tan centrada en las islas que tiene. No sé cuál es tu experiencia respecto a Championship, realmente, porque todo el mundo siempre dice es una liga súper dura, los equipos son muy duros, muy buenos, no sé cómo recuerdas tu experiencia en Championship como liga. A ver, si hay 24 equipos, hay 22 que piensan que pueden ascender. Eso pasa en pocos países o en pocas ligas. En España, por ejemplo, no hay 22 equipos o 20 equipos que piensan que pueden subir en segunda división. En Inglaterra sí, y aparte con opciones. No es aquello que digan, o sea, como se dice en catalán, febulaculums, ¿no? No es aquello que digas pues, que todos están soñando y tal, sino que es verdad. Y en la época del Brighton me acuerdo que me dijeron, no, 2 años seguidos playoff es muy complicado, no sé qué, y al final lo conseguimos. Y como dijo Andrea, no teníamos, en mi opinión, de las 10 mejores plantillas no éramos nosotros. O sea que muchos equipos, si trabajan bien, pueden tener opciones. Se ha visto este año. Este año el Coventry, que acababa de subir, el Sunderland, que acaba de subir, hicieron playoff. Es una liga muy competitiva, que tienes que ser muy consistente porque hay muchas jornadas. Yo siempre miro cuando hay Champions League, que la Championship también juegan, ¿sabes? O sea, la cantidad de partidos que hay. Eso para mí fue un aprendizaje muy bueno, porque aprendes a preparar partidos casi sin entrenar, porque no podías entrenar. Al día siguiente tenías que hacer recuperación y al día siguiente ya era preparación del siguiente partido. O sea, básicamente los entrenamientos que tenías que hacer eran en pretemporada, enseñar mucho en pretemporada, y en la temporada, durante la temporada, intentar subsistir. Yo estoy de acuerdo con lo de la plantilla, lo he dicho yo antes, de la plantilla del Brighton, pero igual tú llegaste con otra expectativa o te esperabas un equipo mejor o no, pero una vez empezada la temporada, llegaste a dudar de esto va a ser muy difícil, si el objetivo es el playoff es muy complicado. ¿Lo viste como un desafío de decir, oye, tengo a gente joven con la que puedo trabajar y mejorar? Como entrenador, ¿eso cómo lo vi? Un desafío sin el objetivo de playoff. No me quería poner la presión de hacer playoff sí o sí. Lógicamente, en las últimas jornadas veías que se podía conseguir y ya sí que tenías el objetivo claro de que podíamos hacer playoff, pero si te fijas, durante la temporada no estuvimos en playoff. O sea, no nos costó mucho entrar en playoff. Estuvimos alguna vez, pero pocas, y al final, la última jornada... ¿Te acuerdas, no? Sí, hombre, lo tengo guardado en el ordenador y siempre que puedo lo miro porque fue... Fue gol de Ulloa de cabeza, sí, ¿no? Sí, fue gol de Ulloa. Sí. Yo tengo las imágenes, yo ya me había cambiado, Óscar, estaba ya tieso. Pues estabas tiesísimo. Me había quitado las botas, metemos el gol de la victoria en el último segundo, un centro de Mackay Smith, que creo que es el mejor centro de su carrera. No, y aparte, era un chico que se había roto el tendón de Aquiles, que no había jugado en toda la temporada. Toda la temporada se pasó lesionado y empezaba a volver un poco al equipo. Y lo digo porque lo pongo de ejemplo en muchos equipos que he estado. Digo, tenéis que seguir entrenando y trabajando porque no sabéis nunca en qué momento puede ser decisivo para el club y para el equipo. Y pongo el ejemplo de Mackay Smith, de que un chico no había jugado en toda la temporada y pone el centro que nos sirve para jugar el playoff. O sea, esa jugada... Bueno, yo la tengo guardada y muchos jugadores la tienen guardada y a veces leyendo cosas del Brighton, uno de los mejores momentos de la afición fue ese día. Y todo el mundo recuerda que fue el que centró y que Ulloa marcó, y recuerdan que Orlandi fue el único sprint que hizo durante toda la temporada para llegar a la celebración de que ya lo habíamos cambiado, y allí todos allí tirados. Yo empecé a abrazar a gente que digo, hostia, no sé ni quién son. Y fue el último partido de liga y ya te digo, y no jugó durante toda la temporada, no había jugado. Lo del sprint es verdad. Tú sufriste un percance. Sí, primero le abracé a él. Ya es mala pata, una vez que corres en la temporada. El primero que me encontré fue al míster, nos abrazamos y me fui corriendo, que me sacaron amarilla. Además, fui sin botas y cuando llego... Que también debe ser la primera amarilla. También. Intento frenar, pero no tenía bota, a la que entonces resbalo. O sea, ya ahí tuve que abrazar la caída. Me llevé por delante a Kazenga Lualua, que le pude haber lesionado de gravedad. Pero fue increíble porque es lo que dice él. Se le ve la cara a Kazenga, digo, ¿usted qué hace? Y después te abraza. Y había pues 3.000-4.000 personas del Brighton, fue increíble. Fue de los mejores momentos de mi carrera porque, jolín, fue muy emocionante. Fue muy bonito. Sí, porque necesitábamos un gol para entrar en playoff, porque aparte tampoco contábamos que el Barley iba a hacer un buen resultado en Reading, que Reading era nuestro
nuestro rival para hacer playoff. La verdad que esta última temporada en Reims nosotros ya no nos jugábamos nada en las últimas jornadas de liga, y también puse ejemplo el Barley. Habían subido a primera y fueron a competir allí a Campo del Rey en la última jornada. Esto para mí fue un mensaje de profesionalidad, de que el fútbol al final tienes que ser así, porque también eso te lo va a devolver algún día, y la verdad, a partir de ese día creí mucho en la profesionalidad del fútbol británico. Es que esto es muy británico. A mí me había pasado con el Swansea. Recuerdo que nos jugamos el playoff con el Blackpool. Jugaba Blackpool-Bristol City. Habíamos tenido jugadores que habían jugado en Bristol City. Y mi primera idea, oye, llama a tus ex compañeros. Me dice, no tengo que llamar, esto van a competir. Y de hecho ellos empataron y nosotros no fuimos capaces de ganar, si no nos habríamos clasificado. Y ahí fue como, ostras, esto es diferente. Aquí todo el mundo compite hasta el final. Porque además, ya sabes, la afición detrás, que está contigo, esto es otra mentalidad. Me acuerdo una vez que cuando Solskjaer estaba entrenando en el Manchester United, él contó que había pedido consejo a Sir Alex Ferguson sobre cómo elegir equipo y tal. Él había pasado por el Cardiff, luego el Manchester United, y entonces contó que Ferguson le había dicho, no elijas un club, elige un propietario. Tú, además del Brighton, estuviste también en el Watford, con los Pozzo. Has tenido algunos de los dueños más, no sé si decir conflictivos, pero dueños, digamos, difíciles. Tuviste a los Pozzo en Watford, tuviste a Tony Bloom en Brighton, luego a Marinakis, que es dueño ahora también del Nottingham Forest. No sé en general cómo has gestionado la relación con los propietarios, porque has tenido propietarios bastante difíciles. Bueno, también he mejorado como entrenador con todas estas situaciones. Ahora hay situaciones que quizá las gestionaría diferente y otras que no, que seguiría haciendo lo mismo. Pero si tú tienes unos valores, tienes claro cómo quieres trabajar, cómo crees que puedes tener éxito, pues sigues con tus ideas, y después, si el camino se separa por otras circunstancias, pues lo mejor que puedo tener es que duermo tranquilo, con la conciencia siempre tranquila. Es que claro, siempre pienso, debe ser una relación muy difícil de gestionar, porque por un lado es el tío que me puede despedir si se enfada, o sea, si dice, mira, déjame en paz, no me llames más, pues mira, estás despedido. Y claro, a ti te puede gustar mucho el equipo, la liga, ¿no? Y no quieres perder el trabajo, ¿no? Entonces, por un lado tienes que tener esa mano izquierda, pero por otro, claro, es lo que dices tú, tienes que defender también tus parcelas de trabajo, ¿no? Entonces, debes debes tener una mano izquierda. Es lo más difícil, Oscar, del trabajo. Sí, lo más difícil, y también a veces también la relación con la prensa, eso también a veces es más complicado, pero sí, el trato con directores deportivos, con algunos presidentes sobre todo, sí, porque si te hablan de fútbol y ves que puedes hablar de fútbol, pues bueno, está bien, son los propietarios, o sea, tampoco puedes decir, no, aquí soy yo el que mando, porque no soy el propietario y no me juego mi dinero, sino que son los propietarios que se juegan su dinero. Pero, por ejemplo, tuve a Mateschitz, el presidente de Red Bull, y lo vi una vez porque me quería renovar y ya está, o sea, no tuve más contacto con él. Después ya he explicado lo de Tony Bloom, que tampoco tenía una relación, lo veía muy poco, y eso sí, por teléfono sí que me llamaba. Y después con Pozzo, sí que Pozzo es un presidente que le gusta estar en los entrenos y le gusta estar el día a día. Es un club que bueno, él lo controla prácticamente todo y sí que está en el día a día. Y Marinakis era un poco como Tony Bloom, que no lo veías al final del partido y en alguna reunión que te llamaba a su oficina, pero tampoco no había una relación diaria con los presidentes. Normalmente hablas más con el director deportivo que no con los presidentes. Ahora estás en un impasse entre trabajos, no sé, claro, como jugadores a vosotros nos pasaba, el jugador pues va de un equipo a otro, a veces puedes tener pues un mes o 2 meses, qué tal, no sé qué, pero como entrenador pueden ser periodos más largos. Yo no sé estos periodos cómo los gestionas, si estás nervioso, atento a cualquier cosa que pueda salir,
o aprovechas para ahí, pues voy a aprender alguna cosa nueva, o voy a mirar partidos, o no sé cómo gestionas estos Bueno, solo puedes periodos? preguntar a mi mujer, que dice que estoy insoportable. Con eso te lo explico todo, pero sí que miro todos los partidos, intento estar al día. Si tengo entrevistas con equipos, pues miro los partidos, lo analizo todo, y sobre todo con el staff estar preparado, porque nunca sabes cuándo te puede venir una oportunidad para poder entrenar. O sea, tienes que estar preparado. Lo que no te puede coger es, hostia, no estoy preparado, no conozco el equipo, no conozco a los jugadores. Pues tienes que estar lo más enterado posible, lo más preparado posible. ¿Qué cosas valoras cuando llega una oferta? Oye, pues este club está interesado. ¿Qué cosas tienes en cuenta? Primero, el feedback que tengo con los que me llaman. Bueno, primero es el equipo, los jugadores, si hay posibilidad de hacer un juego como el que yo quiero hacer, si se adapta a mi modelo de juego, y después el feedback que puedo tener en la entrevista. Para mí eso es muy importante, porque hablando con la gente, pues ya puedes llegar a ver un poco qué perfil de club o qué perfil de presidente o de director deportivo te vas a encontrar. Por ejemplo, este verano he tenido una entrevista con un equipo de Championship que vi que era complicado, que sería complicado poder entenderme y no tener problemas, y por eso no. ¿Y ahí prefieres decir que no antes Sí, que sí, tengo muchas ganas de porque entrenar? yo como entrenador siempre pienso en el paso siguiente. No en el paso que voy a dar, sino en el paso, si doy este paso, a dónde me puedo llevar, o qué es lo que voy a hacer, o a dónde puedo ir. Y veía que allí podía ir más para atrás que hacia adelante. Y tú, cogerías un proyecto, tú hablas de jugadores, ¿no? De jugadores con los que puedas implementar tu idea, y lo contrario, coger un equipo que deja a Neil Warnock, por decirte, con un estilo de jugadores, e intentar transformarlo a tu idea, ¿eso te apetecería? Sí me apetecería, pero necesitaría más tiempo, ¿sabes? O sea, un equipo así no podía ir a firmar un año. Claro. Porque quizá en medio año todavía no podría haber hecho el equipo como a mí me gustaría. Pero si veo que, hablando con ellos, sé que es un proyecto pues para cambiar la filosofía o para otra manera de jugar y todo eso, sí lo cogería, sí. Y también se comenta o pides, oye, necesito tanto presupuesto para... Bueno, eso fichajes. En Inglaterra, yo cuando llegué a Brighton me empezaron a dar números de jugadores y todo eso, y claro, yo no estaba acostumbrado a ser manager, sino que era un entrenador de campo. Como el coach. ¿Sabes? No era manager, y solo me lo he encontrado allí. No ha habido otro sitio que me hayan dicho, oye, mira, estos son los jugadores, esto es lo que cobran, esto es lo que no sé qué. No me he encontrado en ningún sitio más. ¿Y eso qué te parece? A mí, porque hay un debate ahora en Inglaterra entre los dos tipos de estructura. A mí no me gusta. Porque ¿Tú prefieres como entrenador? No, yo prefiero el terreno de juego y no tener que estar pensando en todo eso, porque a veces yo creo que también puede influir y no quiero que me influya, ¿sabes? Es decir, hostia, ahora el club a lo mejor está perdiendo dinero si no juega este jugador, o que tú puedes intuir que estos son los que más cobran y tal, pero yo no quiero que eso me influya. Y aparte, yo creo que si yo fuera el presidente de un club, no lo haría así, porque el entrenador muchas veces puede pensar en sí mismo, decir, ficho me da igual que después quede el club hipotecado durante 4 o 5 años por haber fichado este jugador, me va a favorecer a mí. Yo, si fuera club, no lo haría. Es algo que nosotros notamos como jugadores contigo en Brighton. Me acuerdo en enero, el tema de fichajes era algo que tú no te querías involucrar para nada, ¿no? Que es un poco lo sufrías. Y yo creo que él es lo que ha dicho, es entrenador de campo que entrena. Yeah. En Inglaterra está más la figura del manager. Yo me acuerdo cuando fui a Bolton, que estaba Neil Lennon, que aparecía con el té y no entrenaba. Claro. En cambio, él incluso participaba de ejercicios. No sé si todavía lo haces. Bueno, no estoy tan en forma como antes. Han pasado muchos años, pero sobre todo los primeros entrenos sí que, por aquello que decía hostia, las primeras impresiones, ¿sabes? Y si tú ves al entrenador, las primeras impresiones, que juega un juego de posesión y ves que juega, que no pierde el balón y tal, dices, hostia... La Rabona de Oscar César. Esto te quería preguntar, porque él es de Cañitos, sí. Y él de Rabonas. Y tú de Cañitos también. Sí. Yo me acuerdo. O sea, ¿se ponía o no? Se ponía de pivote por fuera, pero no la perdía. O sea, él no...
No podía ponerme por dentro porque si a un jugador no jugaba o eso, como no ves, muchas veces no veía lo que venía por detrás, por eso me ponía al final, digo, ¿Tú por te detrás acuerdas? Claro, para verlo todo de cara. Hablando de jugadores que no jugaban, ¿tú te acuerdas de una anécdota con Crofty? Sí, de la botella, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sí, pero es que yo aluciné después porque yo me fui y no sabía lo que había pasado. Digo, hostia, he escuchado ahí un ruido, ¡pum! Digo, hostia. Sí, fue un jugador que tiene la alineación y vio que no jugó, yo tengo la alineación, hago toda la explicación, yo me giro y a la que me giro oigo ¡pum! Un ruido así muy fuerte, digo, hostia, ¿qué ha pasado? No sé qué, no sé cuánto, vi que no vi nada y me fui para mi vestuario y me vienen y dicen, no, que ha tirado una botella a la pizarra, no sé qué, no sé cuánto, un jugador, sí, Andy Crofty, digo, hostia, digo, bueno, y después pues fui a hablar con él y tal, y me vino, me dio perdón, me dice, hostia, es que tengo mucha ganas de ayudar al equipo, que no sé qué, no sé cuántos, el siguiente partido jugó, porque no me la voy a jugar. No me la voy a jugar a que me la dé. Y dio la casualidad que ganamos en el campo del Birmingham 0-1, el primer partido que ganamos, y marcó él. Sí, aparte. Después es un chico que me ha estado escribiendo mensajes y podía venir a ver cómo entreno. Muchos jugadores de ese año me han escrito o me escribieron cuando estaba en equipos para venir a ver cómo entrenaba porque querían ser entrenador y tal. Bueno, Crofty está en el está en el staff del Brighton. Sí. Pero además Crofty que es un muy buen tío. Sí. No, claro, cuando me dijeron que había sido él, digo, hostia, no me lo creo. Sí. No sé, aparte estaban las fichas, no sé si te acuerdas, estaban las fichas con la alineación y al tirarla se cayó todo. O sea, todos nos quedamos flipando. O sea, tú te fuiste, tú cogiste y te fuiste al vestuario. No, pero es que yo acabo todo porque no fue mientras yo estaba hablando. O sea, yo lo explico todo hasta, claro, yo me voy para mi vestuario y había como si fuera aquí una pared que yo pasaba así y oigo ¡pum! Ahí muy fuerte. Y después saco la cabeza y yo la pizarra no la veía porque estaba allí. Digo, no sé, se habrá caído algo, no sé qué. Y después no sé si fue Nathan o quién me dijo, no, ha sido Crofty que ha tirado una botella y tal, no sé. Después lo llamé al despacho y me explicó, no, que tengo tanta ganas de ayudar al equipo que me dio rabia no de esto. Pero después acabó jugando, jugó mucho, sí. Y tuvo la mala suerte que se rompió el cruzado. En un partido, estaba haciéndolo con Leo, era el pichichi. Y esas situaciones, claro, también... Claro, tú hablaste con él y bueno, le perdonaste, ¿no? Digamos que... Sí, claro. Sí. Pero son difíciles. Son difíciles porque son difíciles delante del grupo. Claro. Porque claro, no puedes aceptar cosas de estas, porque si esto después cualquiera puede hacer lo que quiera. Y hablé con él y aparte es que es lo que decía Andrea, es que era un tío súper honrado, súper honesto, que entrenaba a tope, es que no le podías decir nada. Digo, si no jugaba es porque había otros que pensaban que lo podía hacer mejor, pero no era que le decía, bueno, no, es que tienes que entrenar mejor, que no podía decirle que entrenaba mejor, porque es que mejor no podía entrenar a su nivel, pero mejor no podía entrenar. Y después sí, empezó a jugar y empezó a meter goles, a ser decisivo y jugó pues, hasta que se rompió los cruzados. Esas situaciones son delicadas para un entrenador, porque nunca sabes lo que es correcto, lo que no. Hay que medir muy bien, ¿no? Y ahí el grupo te tiene que ayudar. Claro. Es verdad que nosotros a Crofty le teníamos mucho aprecio y nos sorprendió a todos. Yo lo tenía aquí, o sea, él estaba aquí, yo me sentaba aquí y cuando vi la botella salir dije, no me lo podía creer y el ruido fue... Sí, yo pensaba, digo, algo se ha caído. Pero algo fuerte, no es que se cayera una botella o un vaso, sino algo fuerte, pero giré y bueno, vi a los jugadores que se levantaban y tal, pero no vi nada y después cuando llegué al vestuario, hostia, he visto a Crofty, no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, en un grupo positivo. Luego hay otros vestuarios que hay más veneno, que ahí si no cortas o no castigas, puede... No, y también depende tú ya conoces a los jugadores, ya sabes si ha sido un acto de decir, hostia, este ya lo tenía pensado, ha sido con maldad, y él no era con maldad, sino que era la rabia que llevaba dentro. Bueno, Óscar, que tanto podía pasar eso como en un entreno, pegar una patada a uno y volverse loco. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Confío en que tengamos la suerte de verte pronto en Inglaterra y así tendremos ocasión de hacer una segunda edición de esta charla. Perfecto. Ya entrenando. Y en inglés. Lo podemos intentar. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno.